No debí aceptar cubrir ese turno nocturno en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, porque la primera vez que el elevador se abrió solo sentí algo que no tenía explicación, un frío seco atravesándome el pecho mientras el monitor cardíaco del pasillo empezaba a sonar aunque no había ningún paciente conectado. Eran casi las 2 de la mañana y el hospital ya no se sentía como el mismo lugar lleno de ruido y movimiento que todos conocen de día. De noche, La Raza cambia. Los pasillos parecen más largos, las luces blancas parpadean sin ritmo y el olor a medicamento mezclado con humedad vieja se pega en la garganta como si costara respirar ahí adentro. Yo llevaba apenas unos meses trabajando como camillero cubriendo turnos dobles porque faltaba personal, así que ya estaba acostumbrado al cansancio, al silencio incómodo de la madrugada y a escuchar historias raras de enfermeros y residentes que juraban haber visto cosas en ciertos pisos del hospital. Nunca les creí realmente, hasta esa noche. Estaba acomodando unos expedientes cerca del área de elevadores cuando escuché el primer sonido. Un golpe metálico, seco, luego otro. Después el rechinido lento de las puertas abriéndose sin que nadie hubiera llamado el elevador. Levanté la vista esperando ver salir a algún médico, algún paciente o incluso mantenimiento, pero no salió nadie. Solo el elevador abierto, quieto, iluminado con esa luz amarillenta que hacía ver el interior más viejo de lo normal. Y entonces lo vi. El indicador marcaba un piso que oficialmente no existía. Me quedé inmóvil viendo el tablero encima de las puertas mientras sentía cómo la piel de los brazos se me erizaba completa. El elevador marcaba S3. En La Raza existen sótanos, áreas restringidas y túneles que conectan edificios. Eso todo el personal lo sabe, pero nunca había escuchado sobre un nivel S3. Pensé que podía ser un error eléctrico, algo mal configurado, cualquier explicación lógica, pero en cuanto las puertas comenzaron a cerrarse lentamente, escuché algo adentro. No pasos, no voces normales. Era más bien una respiración irregular, húmeda, como si alguien estuviera intentando recuperar aire después de correr mucho tiempo. Sentí el impulso inmediato de retroceder, pero en ese momento apareció un enfermero detrás de mí. Se llamaba Morales. Llevaba años trabajando ahí y tenía esa cara cansada de la gente que ya vio demasiado. Me preguntó por qué estaba viendo el elevador así y le señalé el indicador. En cuanto vio el S3, cambió completamente la expresión. No me respondió de inmediato, solo miró alrededor del pasillo como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego me dijo algo que todavía sigo escuchando cada vez que entro a un elevador de madrugada. Si vuelve a abrirse en ese piso, no te subas. Intenté preguntarle qué significaba eso, pero Morales simplemente siguió caminando hacia terapia intensiva sin voltear otra vez. Y fue ahí cuando escuché el sonido por segunda vez. El mismo golpe metálico, el mismo rechinido lento. Las puertas del elevador acababan de abrirse otra vez, detrás de mí. No debí voltear tan rápido, porque en cuanto lo hice sentí ese vacío directo en el estómago que aparece cuando sabes que algo no está bien antes incluso de entenderlo. El elevador seguía vacío, o al menos eso parecía al inicio. La luz interior parpadeaba apenas, iluminando por momentos las paredes metálicas manchadas y el piso rayado por las camillas. Pero el olor había cambiado. Ya no era solo cloro o medicamento. Ahora había un olor húmedo, viejo, parecido al de tierra mojada mezclada con algo podrido. Di un paso lento hacia atrás intentando convencerme de que todo era cansancio, estrés, sueño acumulado, hasta que escuché algo arrastrándose dentro. Un sonido suave, lento, como si algo se moviera muy despacio sobre el piso metálico del elevador. Sentí el pecho tensarse mientras intentaba mirar mejor hacia el fondo, y entonces la luz volvió a parpadear. Solo fue un segundo, pero durante ese segundo, juraría que vi una camilla dentro, una camilla vieja, oxidada, y encima algo cubierto completamente por una sábana blanca. La luz volvió a estabilizarse y ya no había nada. Absolutamente nada. Retrocedí inmediatamente sintiendo cómo el corazón me golpeaba tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Y justo cuando pensé en irme de ahí, el monitor cardíaco del pasillo comenzó a sonar otra vez. Constante, agudo,
desesperante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el elevador empezó a cerrarse lentamente mientras desde adentro alguien golpeaba las puertas desde el interior. No debí quedarme escuchando esos golpes, porque en cuanto el elevador empezó a cerrarse, sentí algo que jamás había sentido trabajando en el IMSS. Una presión extraña detrás de los ojos, como si el aire del pasillo se hubiera vuelto demasiado pesado de golpe. Los golpes venían desde adentro, lentos al principio, luego más fuertes, más desesperados. No eran golpes normales, no sonaban como alguien pidiendo ayuda. Eran secos, desacompasados, como si quien estuviera del otro lado no supiera exactamente cómo usar las manos. Sentí como el frío me recorría los brazos mientras retrocedía un paso más, incapaz de dejar de mirar esas puertas metálicas cerrándose lentamente. El monitor cardíaco seguía sonando detrás de mí, constante, agudo, llenando todo el pasillo vacío con ese pitido insoportable que normalmente anuncia que alguien dejó de respirar. Y entonces pasó algo peor. Justo antes de que las puertas terminaran de cerrarse, algo se atravesó entre ellas desde adentro. No vi una mano completa, solo unos dedos largos, demasiado pálidos, aferrándose apenas al borde metálico mientras el elevador intentaba cerrarse otra vez. Sentí como la garganta se me secó por completo. El sistema del elevador reaccionó inmediatamente y las puertas volvieron a abrirse lentamente. Pero ya no estaba vacío. La camilla seguía ahí, ahora completamente visible. Vieja, oxidada, con ruedas manchadas y una sábana blanca cubriendo algo debajo. El olor se hizo más fuerte al instante, una mezcla de humedad, medicamento viejo y algo parecido a carne encerrada demasiado tiempo. Me quedé inmóvil sin poder apartar la vista mientras el elevador permanecía abierto frente a mí. No escuchaba pasos, no escuchaba voces, solo esa respiración húmeda, lenta, irregular, viniendo desde algún punto dentro. El monitor cardíaco seguía pitando detrás de mí, pero ahora sonaba más rápido, más desesperado, como si estuviera reaccionando a algo cercano. Intenté moverme, irme de ahí, buscar a alguien más, pero el cuerpo no respondía completamente. Y entonces la sábana se movió, apenas un poco, lo suficiente para que el corazón se me fuera al pecho. Retrocedí otro paso sintiendo como las piernas empezaban a temblarme. La tela volvió a moverse, lentamente, como si algo debajo estuviera respirando. En ese momento escuché pasos rápidos acercándose por el pasillo y volteé inmediatamente. Era una enfermera del turno nocturno, una señora llamada Patricia que llevaba años trabajando ahí. Apenas llegó a mi lado vio el elevador abierto y la expresión se le borró por completo. No preguntó nada, no se acercó. Solo me agarró fuerte del brazo y me dijo algo casi susurrando. Te dije, Morales, que no lo dejaran solo aquí. Sentí como el estómago se me hundía todavía más cuando escuché eso, porque Patricia no estaba sorprendida, estaba asustada. No debí preguntarle qué era esa cosa, pero lo hice igual. Patricia seguía sujetándome del brazo mientras evitaba mirar directamente hacia el elevador. Le pregunté qué estaba pasando, qué había ahí dentro, porque el elevador marcaba un piso inexistente. Pero ella tardó varios segundos en responder. El pasillo seguía completamente vacío alrededor, con las luces blancas zumbando suavemente encima de nosotros y ese olor horrible escapando todavía desde el elevador abierto. Finalmente Patricia habló sin dejar de mirar hacia el suelo. Me dijo que hacía años había ocurrido algo en uno de los sótanos antiguos del hospital, antes de que remodelaran parte del edificio. Un incendio pequeño. O al menos eso decía la versión oficial. Pero según ella, hubo pacientes atrapados durante horas en un área subterránea que después cerraron completamente. Desde entonces, a veces el elevador baja solo, dijo casi en voz baja. Sentí como el pecho se me tensaba otra vez mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Quise responder algo, cualquier cosa, pero en ese momento el sonido volvió. Esta vez no fueron golpes, fue una voz, muy baja, muy ronca, apenas audible desde dentro del elevador. Patricia me soltó inmediatamente el brazo y retrocedió un paso. Yo también quería moverme,
pero me quedé congelado cuando entendí lo que esa voz estaba diciendo repetidamente desde abajo de la sábana. Estaba diciendo mi nombre. No debía acercarme al elevador después de escuchar mi nombre, pero en ese momento el miedo ya se había mezclado con otra cosa. Una necesidad enfermiza de confirmar que lo que estaba oyendo era real y no producto del cansancio. La voz seguía escuchándose desde debajo de la sábana, baja, ronca, húmeda, como si alguien tuviera la garganta completamente destrozada. Decía mi nombre lento, arrastrando las palabras, y cada vez que lo repetía el monitor cardíaco del pasillo pitaba más rápido. Patricia seguía inmóvil a unos pasos detrás de mí, respirando agitado, y aunque intentaba aparentar calma, podía escuchar claramente cómo le temblaba la voz cuando me pidió que nos fuéramos de ahí. Pero yo ya no podía apartar la vista de la camilla. El elevador seguía abierto completamente, iluminado apenas por esa luz amarilla enfermiza que hacía que todo dentro pareciera más viejo, más sucio, más muerto. Sentí el olor hacerse todavía más fuerte conforme di un paso adelante. Humedad, cloro viejo y algo parecido a tela mojada guardada durante años. Mi pecho estaba tan tenso que respirar dolía. Quería convencerme de que había alguien jugando una broma pesada, algún paciente escondido, cualquier explicación lógica, hasta que la sábana volvió a moverse. Esta vez no fue leve. Algo debajo cambió de posición lentamente, haciendo rechinar la camilla oxidada. Y entonces la voz volvió a decir mi nombre, pero ya no venía desde abajo de la sábana. Ahora parecía venir desde el fondo del elevador. Patricia me jaló del uniforme con fuerza y prácticamente me obligó a retroceder hacia el pasillo. Me dijo que no debía escuchar cuando eso hablaba, que mientras más atención le dieras, peor era. Yo seguía sin entender qué estaba pasando realmente, pero había algo en la forma en que ella lo decía que me hizo sentir todavía más miedo. No sonaba como alguien contando una historia de hospital. Sonaba como alguien que ya había vivido eso antes. Caminamos rápido alejándonos del elevador mientras el monitor cardíaco seguía sonando detrás de nosotros. El pasillo parecía más largo que antes, más vacío, con las luces parpadeando apenas encima, y ese silencio incómodo que solo existe en hospitales durante la madrugada. Intenté preguntarle más cosas, pero Patricia seguía mirando hacia atrás cada pocos segundos, como esperando ver algo siguiéndonos. Finalmente me contó que varios trabajadores del turno nocturno habían escuchado cosas extrañas relacionadas con ese elevador desde hacía años. Camilleros, enfermeras, residentes. Algunos juraban haber bajado accidentalmente a un subnivel antiguo que ya no aparecía en ningún plano del hospital. Otros hablaban de pacientes registrados en sistemas viejos que oficialmente habían muerto hacía décadas. Pero todos coincidían en algo. Si el elevador se abría solo marcando S3, nunca debías entrar. Sentí un escalofrío recorriéndome completo mientras escuchaba eso. Quise preguntarle por qué seguía trabajando ahí entonces, pero antes de poder hacerlo, escuchamos el sonido otra vez, el rechinido metálico de las puertas abriéndose. El elevador acababa de abrirse de nuevo, al final del pasillo, aunque nosotros ya estábamos mucho más lejos. No debí voltear, pero el sonido fue imposible de ignorar. El elevador estaba abierto otra vez, quieto al fondo del corredor, y desde donde estábamos podía ver claramente que ya no estaba vacío. La camilla seguía adentro, pero ahora la sábana estaba parcialmente caída hacia un lado. Apenas un poco. Lo suficiente para dejar ver algo debajo. Sentí cómo el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. No distinguía completamente el cuerpo, solo una parte del brazo sobresaliendo por debajo de la tela. La piel se veía grisácea, demasiado delgada, como si hubiera pasado años encerrada en humedad. Patricia soltó una grosería en voz baja y me dijo que siguiéramos caminando sin mirar otra vez, pero en ese momento algo más ocurrió. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear todas al mismo tiempo. Una vez, 2 veces, 3 veces, y durante cada apagón, la camilla parecía más cerca de la puerta del elevador. El sonido metálico de las ruedas rechinando comenzó a escucharse lentamente. No rápido, no agresivo, lento, como si alguien estuviera empujándola hacia afuera con toda la calma del mundo.
Sentí como las piernas se me aflojaban mientras retrocedíamos casi sin respirar. Y entonces las luces se apagaron completamente por un segundo. Solo uno. Pero durante ese segundo, escuché claramente las ruedas de la camilla detenerse justo detrás de nosotros. No debí quedarme inmóvil cuando las ruedas dejaron de sonar detrás de nosotros, porque en ese instante sentí algo tan cerca de mi espalda que el cuerpo dejó de responderme por completo. El pasillo seguía oscuro después del apagón, apenas iluminado por las luces de emergencia rojas que hacían ver todo el corredor diferente, más estrecho, más viejo, como si el hospital entero hubiera cambiado durante esos segundos. Patricia estaba pegada a la pared respirando rápido, y aunque no podía verle bien la cara, escuchaba claramente cómo murmuraba algo entre dientes, como una oración mal pronunciada por el miedo. Yo seguía mirando al frente, incapaz de girar la cabeza, porque podía sentirlo detrás de mí. No escuchar, sentir. Una presencia quieta, pesada. El olor era muchísimo más fuerte ahora, húmedo, podrido, mezclado con medicamento viejo y algo metálico parecido a sangre seca. Sentí como el aire frío me rozaba la nuca mientras intentaba convencerme de que solo era la camilla, solo una camilla empujada por alguien, hasta que escuché la respiración otra vez, lenta, irregular, demasiado cerca, y entonces una voz, apenas un susurro pegado a mi oído, mi nombre, exactamente igual que antes, pero ahora detrás de mí. Las luces regresaron de golpe y Patricia soltó un grito ahogado. Me giré inmediatamente sintiendo cómo el corazón me explotaba en el pecho. Pero detrás de nosotros no había nadie. El pasillo seguía vacío. La camilla no estaba. El elevador permanecía abierto al fondo del corredor, iluminado apenas por esa luz amarilla enfermiza, completamente quieto. Sentí las piernas débiles mientras intentaba recuperar el aire, pero algo no encajaba. El olor seguía ahí, muy fuerte, demasiado fuerte para que no hubiera nada cerca. Patricia me agarró del brazo otra vez y prácticamente me obligó a caminar más rápido hacia el área de enfermería. Mientras avanzábamos pude notar algo extraño en el piso brillante del hospital. Marcas húmedas, como huellas arrastradas. Iban desde el elevador hasta donde nosotros estábamos hace apenas unos segundos. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dolieron los brazos. Patricia también las vio porque dejó de caminar de inmediato. Ninguno dijo nada durante unos segundos. Solo observamos esas marcas oscuras sobre el piso blanco, mientras el sonido lejano de un monitor cardíaco seguía resonando en otra área del hospital. Y entonces escuchamos algo más. Un rechinido metálico. Lento, muy lento. Venía otra vez desde el elevador. Levantamos la vista al mismo tiempo, y ahora la camilla estaba justo afuera de las puertas. No debí mirarla tanto tiempo, pero había algo imposible de ignorar en ella. La sábana seguía cubriendo el cuerpo, aunque ahora estaba mucho más caída hacia un lado. Podía distinguir claramente parte del torso debajo de la tela, demasiado delgado, demasiado inmóvil. Pero lo peor era la mano. Colgaba por un costado de la camilla completamente visible bajo la luz blanca del pasillo. Los dedos eran largos, huesudos, con uñas oscuras como si hubieran estado enterradas en tierra húmeda durante años. Sentí como el pecho se me cerraba mientras retrocedía lentamente junto a Patricia. Ella seguía diciendo que no debíamos acercarnos, que si el elevador se abría otra vez teníamos que irnos inmediatamente del piso. Intenté preguntarle quién era ese paciente, pero en cuanto pronuncié la palabra paciente, la mano se movió. Apenas un dedo, muy despacio, suficiente para que el cuerpo entero se me congelara. Patricia soltó otro grito ahogado y comenzó a caminar rápido hacia las escaleras de emergencia. Yo iba detrás de ella cuando escuché algo metálico arrastrándose nuevamente sobre el piso. No quería voltear, de verdad no quería hacerlo, pero el sonido se acercaba demasiado rápido. Y justo antes de entrar a las escaleras, escuché las ruedas de la camilla detenerse exactamente afuera de la puerta detrás de nosotros. No debí abrir la puerta de las escaleras después de escuchar las ruedas detenerse detrás de nosotros.
porque en cuanto Patricia y yo entramos al cubo de emergencia, sentí que el aire cambió completamente, como si hubiéramos salido del hospital normal y entrado a otro lugar, escondido dentro del mismo edificio. Las escaleras estaban apenas iluminadas por focos rojos de emergencia que dejaban todo cubierto en sombras oscuras, y el olor era distinto ahí adentro, más húmedo, más viejo, como concreto mojado mezclado con drenaje y medicamento. Patricia seguía bajando rápido, sosteniéndose del barandal mientras respiraba agitada, pero yo no podía dejar de escuchar el silencio detrás de nosotros, porque el sonido de la camilla había desaparecido completamente, y eso era peor, mucho peor. Bajamos 2 pisos casi corriendo hasta que Patricia se detuvo de golpe entre descansos. La escuché decir, «Ya no se escucha», con la voz temblándole apenas. Yo también me quedé quieto intentando recuperar el aire, mientras el eco lejano del hospital parecía desaparecer alrededor. Solo escuchábamos nuestras respiraciones y el zumbido eléctrico de los focos rojos. Fue entonces cuando algo golpeó la puerta metálica arriba de nosotros. Un golpe seco, después otro. Después el rechinido de ruedas arrastrándose lentamente sobre concreto. Sentí cómo la piel de la nuca se me erizaba completa mientras levantaba la vista hacia arriba. Patricia comenzó a bajar otra vez inmediatamente, mucho más rápido ahora, casi tropezándose. Yo la seguí sintiendo las piernas pesadas por el miedo, mientras el sonido metálico empezaba a descender también, piso por piso, exactamente detrás de nosotros. No debí mirar hacia arriba entre las escaleras, pero el sonido estaba demasiado cerca para ignorarlo. Levanté la vista apenas un segundo mientras seguíamos bajando, y sentí el pecho helarse por completo. Allá arriba, varios pisos encima, alcanzaba a verse la silueta de la camilla descendiendo lentamente por la rampa de emergencia. No había nadie empujándola. Solo bajaba sola, rechinando despacio bajo la luz roja. Y lo peor, era que la sábana ya no cubría completamente el cuerpo. Algo sobresalía más ahora. Una cabeza inclinada hacia un lado, apenas visible entre sombras, pero suficiente para entender que eso debajo ya no estaba inmóvil. Patricia también alcanzó a verla, porque soltó un llanto corto de desesperación mientras seguíamos descendiendo. Bajamos otro piso y otro más, hasta llegar a una puerta lateral que conectaba con uno de los túneles internos del hospital. Ella abrió rápidamente usando su tarjeta, mientras repetía que no podíamos dejar que eso nos alcanzara en las escaleras. Apenas entramos al túnel, sentí otro cambio horrible en el ambiente. Ese lugar era muchísimo más frío que el resto del hospital. Los túneles de la raza conectan varias áreas antiguas y normalmente solo mantenimiento o traslado los usan de madrugada. El techo era bajo, las luces blancas parpadeaban constantemente y el olor húmedo ahí abajo era insoportable. Agua goteaba lentamente desde algunas tuberías mientras caminábamos rápido entre el eco lejano de nuestras pisadas. Intenté preguntarle a Patricia qué era exactamente esa cosa, pero antes de responder, escuchamos nuevamente el rechinido metálico entrando al túnel detrás de nosotros. No debí detenerme al escuchar ese sonido tan cerca, porque en cuanto volteé, sentí el miedo más fuerte de toda mi vida. A lo lejos, bajo las luces parpadeantes del túnel, la camilla avanzaba lentamente sola hacia nosotros. Ya no parecía moverse como antes. Ahora venía más rápido, más directa. Las ruedas golpeaban el suelo irregular mientras la sábana se deslizaba poco a poco hacia abajo con cada movimiento. Patricia comenzó a rezar en voz baja mientras me empujaba para seguir avanzando. Corrimos por el túnel, sintiendo el eco de las ruedas acercándose cada vez más fuerte detrás de nosotros. El sonido rebotaba por las paredes húmedas, creando una sensación horrible, como si hubiera varias camillas siguiéndonos al mismo tiempo. El aire se sentía helado dentro de los pulmones. Cada respiración dolía. Llegamos finalmente a una puerta metálica marcada como Archivo Clínico Antiguo, y Patricia abrió desesperadamente. Entramos cerrando detrás de nosotros, mientras el rechinido seguía acercándose del otro lado del túnel. El cuarto estaba completamente oscuro al inicio,
hasta que Patricia encontró un interruptor viejo. Las luces se encendieron apenas, revelando montones de cajas llenas de expedientes antiguos, archiveros oxidados y polvo acumulado durante años. El olor ahí adentro era todavía peor. Viejo, encerrado, como papel húmedo mezclado con podredumbre. Patricia seguía respirando agitada mientras intentaba llamar por radio a seguridad. Pero nadie respondía, solo interferencia. Y entonces escuchamos algo detrás de la puerta. No ruedas, no golpes. Esta vez, alguien estaba respirando del otro lado, muy lento, muy cerca. Y después de unos segundos de silencio, escuchamos mi nombre otra vez, pronunciado claramente desde afuera del archivo. No debía acercarme a la puerta del archivo después de escuchar mi nombre, pero había algo en esa voz que me paralizaba de una forma distinta al miedo normal, como si una parte de mí quisiera confirmar quién estaba del otro lado, aunque el resto del cuerpo supiera perfectamente que no debía hacerlo. Patricia seguía intentando comunicarse por radio mientras caminaba nerviosa entre los archiveros metálicos llenos de polvo. Pero la interferencia era lo único que salía del aparato. El cuarto parecía más pequeño conforme pasaban los segundos. El techo bajo, las cajas viejas apiladas y ese olor insoportable a humedad encerrada hacían que respirar fuera cada vez más difícil. Afuera de la puerta, la respiración continuaba, lenta, rasposa, pegada al metal. Podía escuchar cómo algo rozaba suavemente la superficie del otro lado, como dedos recorriendo la puerta sin prisa, y entonces volvió a hablar. Mi nombre otra vez, más claro, más cerca. Sentí el pecho endurecerse mientras retrocedía lentamente sin dejar de mirar la entrada. Patricia finalmente dejó el radio sobre una mesa y me dijo algo que me heló todavía más. Ya te escuchó. Intenté preguntarle qué significaba eso exactamente, pero antes de que pudiera responder, el foco del archivo parpadeó violentamente una vez, después otra. Luego todo quedó oscuro durante apenas 2 segundos. Pero durante esos 2 segundos, escuché claramente el rechinido de ruedas entrando al cuarto. Las luces volvieron y ambos reaccionamos inmediatamente mirando hacia la puerta. Seguía cerrada. Nadie había entrado. Pero el sonido metálico continuaba escuchándose dentro del archivo. Más profundo ahora, entre los pasillos de expedientes. Patricia comenzó a llorar en silencio mientras caminábamos lentamente hacia atrás entre los archiveros. Yo apenas podía respirar intentando entender cómo era posible que ese sonido estuviera ahí adentro sin que la puerta se hubiera abierto. Y entonces lo vimos. Al fondo del archivo, apenas iluminada por la luz blanca que parpadeaba encima, estaba la camilla, quieta entre 2 filas de archiveros viejos. La sábana ya no cubría completamente el cuerpo. Ahora podía verse parte del pecho hundido debajo de una bata médica amarillenta y un brazo grisáceo colgando hacia un costado. Pero lo peor era la cabeza. Seguía inclinada de forma antinatural, demasiado hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Sentí un golpe helado atravesarme el estómago mientras escuchaba el rechinido leve de las ruedas moviéndose apenas sobre el piso. Patricia comenzó a rezar más fuerte sin dejar de retroceder. Yo también quería moverme, pero algo me mantenía viendo esa camilla fija, incapaz de apartar la mirada. Y entonces la cabeza se movió, muy despacio, apenas un poco, suficiente para entender que eso encima de la camilla seguía vivo. O algo parecido a estar vivo. No debí quedarme viendo cuando levantó la cabeza completamente, porque en ese instante sentí que algo dentro de mí se rompió. El cuerpo sobre la camilla se incorporó lentamente bajo la luz parpadeante del archivo, haciendo sonar los resortes oxidados con un crujido húmedo y desagradable. La sábana cayó parcialmente al suelo, dejando ver una figura extremadamente delgada, cubierta todavía con restos de uniforme hospitalario viejo, pegado al cuerpo como tela húmeda. La piel se veía gris, manchada, como si hubiera pasado años bajo tierra mojada. Pero lo peor era la cara. No podía verla completa desde donde estaba. Solo partes, una boca demasiado abierta, la mandíbula caída ligeramente hacia un lado.
y unos ojos oscuros, hundidos, que parecían completamente pegados hacia mí. Patricia soltó un grito ahogado y me jaló violentamente del brazo haciéndome reaccionar al fin. Corrimos inmediatamente entre los archiveros, mientras detrás de nosotros comenzaba a escucharse el sonido de las ruedas avanzando otra vez. Más rápido ahora. Mucho más rápido. Las luces del archivo comenzaron a apagarse y encenderse descontroladamente mientras corríamos entre cajas y expedientes tirados. El eco metálico rebotaba por todo el cuarto, acercándose cada vez más. Y justo antes de llegar a otra puerta al fondo del archivo, escuché algo imposible detrás de nosotros. No era la voz ronca de antes. Era mi propia voz, llamando desesperadamente a Patricia. Exactamente igual a como yo acababa de hacerlo. No debí detenerme al escuchar mi propia voz detrás de nosotros, porque en cuanto lo hice, sentí cómo el cuerpo entero se me congeló por completo, como si algo hubiera apagado cualquier impulso de seguir corriendo. Patricia seguía jalándome del brazo desesperadamente entre los archiveros, mientras las luces continuaban parpadeando encima de nosotros, pero yo apenas podía escucharla. Lo único que escuchaba claramente era esa voz. Mi voz. Exactamente igual a la mía. El mismo tono, la misma respiración agitada, incluso la misma desesperación con la que acababa de gritar el nombre de Patricia segundos antes. Sentí el pecho hundirse mientras intentaba convencerme de que era imposible, de que solo era eco dentro del archivo. Pero no sonaba como eco, sonaba demasiado cerca, demasiado real. Y entonces volvió a decirlo. Patricia. Esta vez más lento, más arrastrado, más cerca de nosotros. Patricia dejó de correr apenas un segundo y me miró directamente a los ojos. Nunca voy a olvidar la expresión que tenía en ese momento. No parecía sorpresa, parecía confirmación. Como si eso que acabábamos de escuchar fuera exactamente lo que temía desde el principio. Me dijo algo casi susurrando mientras seguíamos avanzando entre cajas viejas y expedientes tirados. Ya empezó a copiarte. Sentí un escalofrío tan fuerte que las piernas me fallaron por un instante mientras el sonido metálico de la camilla seguía avanzando detrás de nosotros, cada vez más rápido. No debí mirar hacia atrás, pero el ruido estaba demasiado cerca para ignorarlo. Giré apenas la cabeza mientras corríamos y sentí cómo la respiración se me detenía por completo. La camilla ya no avanzaba lentamente como antes. Ahora venía directamente hacia nosotros entre los pasillos estrechos del archivo, golpeando archiveros metálicos y cajas mientras las ruedas rechinaban violentamente sobre el piso. Y arriba, esa cosa ya no estaba completamente acostada, estaba sentada. La cabeza torcida hacia un lado de forma imposible, mirando directamente hacia nosotros mientras la sábana colgaba apenas de su cuerpo delgado. Las luces parpadearon otra vez, y durante cada apagón parecía más cerca, muchísimo más cerca. Patricia logró abrir una puerta metálica al fondo del archivo y ambos entramos inmediatamente cerrándola con fuerza detrás de nosotros. Apenas puse las manos sobre el metal sentí algo golpear del otro lado, un impacto seco que hizo vibrar toda la puerta. Luego otro, después el rechinido lento de ruedas deteniéndose justo afuera. El cuarto donde entramos era todavía más pequeño y oscuro que el archivo. Parecía una antigua oficina de registros olvidada por años. Había escritorios cubiertos de polvo, ventiladores viejos, carpetas tiradas y un olor insoportable a humedad encerrada. Patricia seguía respirando agitada mientras buscaba algo entre los cajones de un escritorio viejo. Yo apenas podía despegarme de la puerta, sintiendo como algo rozaba lentamente el metal desde afuera, como uñas arrastrándose despacio sobre la superficie. No debí preguntarle qué estaba buscando, pero necesitaba entender algo antes de volverme loco ahí adentro. Patricia finalmente sacó una carpeta amarillenta llena de hojas húmedas y me dijo que había intentado olvidar eso durante años, que nunca pensó volver a escuchar el elevador abrirse en S3. Me mostró rápidamente varias hojas viejas llenas de nombres y registros médicos borrosos. Muchos estaban marcados como fallecidos, otros simplemente desaparecidos.
Pero hubo uno que me hizo sentir el estómago completamente helado. Un reporte fechado hacía más de 20 años hablaba de un incendio pequeño en un área subterránea antigua del hospital. Oficialmente decían que todos los pacientes habían sido evacuados, pero no era verdad. Según esos documentos, varios quedaron atrapados cuando el humo llenó uno de los túneles inferiores. Entre ellos, había un camillero nocturno llamado Javier Ortega. Patricia señaló una fotografía vieja pegada al expediente. Y sentí cómo la sangre me abandonaba el cuerpo. El hombre de la foto se parecía demasiado a mí. No igual completamente, pero demasiado. La misma complexión, el mismo rostro cansado, incluso el mismo uniforme arrugado del IMSS. Intenté decir algo, pero en ese momento escuchamos un golpe mucho más fuerte en la puerta. El metal se dobló ligeramente hacia adentro. Luego, otro golpe. Después otro. Y finalmente, una voz desde afuera, mi propia voz, clara, perfecta, diciendo lentamente: «Ya encontré dónde están». No debí quedarme viendo esa fotografía tanto tiempo, porque mientras más observaba el rostro de Javier Ortega, más sentía una presión horrible creciendo dentro de la cabeza, como si algo intentara acomodar recuerdos que no eran míos. El parecido era demasiado. No exacto, pero suficiente para hacerme sentir enfermo. Patricia seguía pasando hojas rápidamente mientras afuera los golpes contra la puerta metálica aumentaban de intensidad. Cada impacto hacía vibrar las paredes pequeñas de aquella oficina abandonada, levantando polvo del techo y moviendo apenas las lámparas viejas colgadas arriba de nosotros. Afuera seguían escuchándose las ruedas metálicas de la camilla, arrastrándose lentamente de un lado a otro, como si algo estuviera esperando pacientemente a que saliéramos. El olor a humedad y podredumbre ya llenaba completamente el cuarto. Sentía náuseas, dolor en el pecho. Y lo peor, era esa sensación constante de que alguien respiraba demasiado cerca de mí, aunque estuviéramos solos ahí adentro. Patricia finalmente encontró otra hoja dentro del expediente y comenzó a leer en voz baja mientras le temblaban las manos. Según el reporte, durante el incendio varios trabajadores quedaron atrapados en un subnivel antiguo debajo del hospital. Oficialmente clausuraron esa área semanas después y eliminaron toda referencia del lugar en planos y sistemas internos. Pero algunos empleados comenzaron a reportar cosas extrañas desde entonces. Elevadores que bajaban solos, monitores encendiéndose sin pacientes conectados, camillas moviéndose en túneles vacíos durante la madrugada. Y siempre ocurría lo mismo. Empezaba cuando alguien escuchaba su nombre desde el elevador. Sentí el cuerpo helarse mientras afuera los golpes se detenían completamente. El silencio que quedó después fue muchísimo peor. No debía acercarme a la puerta cuando todo quedó en silencio, pero después de tantos minutos escuchando golpes, ruedas y respiraciones, el silencio absoluto se sentía antinatural. Patricia me dijo inmediatamente que no lo hiciera, pero algo me empujaba a mirar, aunque fuera por la pequeña ventana rectangular del metal. Di un paso lento sintiendo las piernas temblorosas mientras el foco encima de nosotros zumbaba suavemente. Afuera ya no se escuchaba nada, ni ruedas, ni respiración, nada. Me acerqué lentamente hasta la ventana cubierta de polvo y miré hacia el pasillo oscuro del archivo. Al inicio pensé que estaba vacío, hasta que mis ojos lograron adaptarse un poco a la oscuridad. La camilla seguía ahí, quieta, justo frente a la puerta, pero completamente vacía. Sentí como el aire desaparecía de mis pulmones en ese instante. Retrocedí inmediatamente mientras Patricia comenzaba a llorar otra vez en silencio. Y entonces escuchamos algo imposible. Un monitor cardíaco sonando dentro de la oficina. Ambos volteamos al mismo tiempo hacia el fondo del cuarto. Encima de uno de los escritorios polvosos había un monitor viejo conectado a nada, apagado hacía años probablemente, pero ahora estaba encendido. El pitido agudo llenaba toda la habitación mientras una línea verde comenzaba a moverse lentamente en la pantalla. Patricia murmuró: «No puede ser», mientras retrocedía pegándose a la pared. Yo apenas podía moverme viendo cómo la línea del monitor marcaba pulsaciones constantes, como si estuviera conectado a alguien vivo dentro del cuarto.
Y entonces, una voz habló detrás de nosotros. Muy cerca, demasiado cerca. Ya me acordé de ustedes. No debí voltear tan rápido, porque lo que vi esa noche sigue apareciendo todavía cada vez que cierro los ojos. La figura estaba parada justo al fondo de la oficina, parcialmente iluminada por la luz blanca que parpadeaba encima. Ya no estaba sobre la camilla. Ahora estaba de pie, demasiado alta, demasiado delgada, con restos del uniforme viejo del IMSS pegados al cuerpo húmedo y grisáceo. El olor era insoportable ahora, una mezcla de tierra mojada, medicamento viejo y carne encerrada durante años. Pero lo peor era su cara, porque ya no se veía completamente deformada como antes. Ahora parecía más humana, más cercana, y mientras más la miraba, más se parecía a mí. Sentí el pecho colapsarse mientras esa cosa inclinaba lentamente la cabeza hacia un lado observándome directamente. Patricia comenzó a rezar desesperadamente detrás de mí, pero yo apenas podía escucharla. El monitor cardíaco pitaba cada vez más rápido. La respiración de esa cosa sonaba húmeda, pesada, como si le costara mantener el aire dentro del cuerpo. Y entonces sonrió, no completamente. Apenas una sonrisa torcida suficiente para reconocer algo horrible en ella. Era mi propia sonrisa. Sentí como las piernas dejaban de responderme mientras daba un paso hacia adelante lentamente sin querer hacerlo. Esa cosa también avanzó, exactamente igual. Mis movimientos comenzaron a sentirse pesados, retrasados, como si algo estuviera reaccionando antes que yo. Intenté retroceder, pero el cuerpo no respondió completamente. Y en ese momento, entendí algo peor que todo lo anterior. No estaba intentando matarme, estaba intentando reemplazarme. Las luces comenzaron a apagarse violentamente mientras el monitor cardíaco sonaba descontrolado. Patricia gritó mi nombre una última vez, y todo quedó completamente oscuro. Desde esa noche ya no trabajo en la raza. Renuncié semanas después, aunque nunca le expliqué realmente a nadie lo que pasó ahí abajo. Oficialmente dijeron que Patricia sufrió una crisis nerviosa durante el turno y pidió cambio de hospital. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero hay cosas que no desaparecieron. A veces sigo despertando en la madrugada escuchando ruedas metálicas arrastrándose afuera de mi departamento. Otras veces escucho monitores cardíacos sonando aunque no haya nada encendido. Y lo peor es que desde entonces los elevadores del IMSS me provocan algo que no puedo controlar. Porque algunas noches, cuando las puertas se abren, alcanzo a ver el indicador marcando S3 por apenas un segundo antes de desaparecer. Y hace unos días, mientras esperaba el elevador en otro hospital, escuché claramente una voz detrás de mí diciendo mi nombre exactamente igual a como yo mismo lo diría. Si alguna vez trabajaste en hospitales del IMSS y escuchaste algo extraño durante la madrugada, escríbelo abajo. Porque después de esa noche entendí algo horrible. En la raza hay pisos que oficialmente no existen, pero algo sigue trabajando ahí abajo, y algunas madrugadas todavía intenta subir.